Hola amigos, bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Es un placer volver a compartir con todos ustedes y contarles toda la información que se genera en nuestra alma mater. La Feria Latinoamericana del Libro iluminó los pasillos del Claustro de la Merced, lugar que acogió a cientos de personas interesadas en las artes y sobre todo en la lectura. La Feria Latinoamericana del Libro se tomó los pasillos del Claustro de la Merced y junto a Gabo, nuestro representante de la literatura colombiana, escritores y expertos compartieron sus letras y conocimientos con toda la comunidad. Su director, Walter Caicedo, explicó de dónde nace la necesidad de un encuentro literario en torno a la literatura latinoamericana. Bueno, la feria nace realmente en el año 2005. Nace en un club de lectura del barrio de la biblioteca Jorge Artel, de la entrada al Socorro. Ahí nos reuníamos con un grupo de amigos a hablar, a leernos, a escucharnos y siempre con la idea de crear una gran feria. Después de mucho tiempo madurando la idea, preparándonos mucho, asistiendo a muchas ferias del libro. Soy escritor de profesión y eso me ha facilitado pues participar de muchos eventos y aprender mucho también cómo hacer una feria que realmente fuese sostenible y que perdurara en el tiempo. Esta feria tenemos la fortuna de ser la única feria del libro en Cartagena que tiene el aval del Ministerio de Cultura. Es la única que tiene el reconocimiento de la Cámara Colombiana del Libro y es la única que hace parte de la red nacional de las 17 ferias del libro más importantes del país. Entonces estamos hablando de una feria que ya se ha ganado un espacio a nivel nacional y a nivel internacional porque muchísimos escritores vienen a esta feria y ahora que llegamos a la número 6, pues ya nos sentimos con más fuerza y más fortalecidos. Escritores innovadores e internacionales también llegaron a este lugar histórico como Alana Quesada, una joven escritora de 15 años de Costa Rica quien compartió su experiencia por tener su primer libro a la venta. Bueno, sin duda es una gran emoción porque siempre habría querido escribir y publicar, pero jamás imaginé que tan pronto iba a estar en una feria del libro y fuera del país, sobre todo, de mi país. Y entonces es una gran emoción estar aquí con todos estos escritores y todo lo que puedo aprender de ellos y de otros. Durante toda una semana los cartageneros disfrutaron de diversos encuentros literarios cargados de historia, cultura y arte. Como dijo Stan Guder, la esencia de las matemáticas no es hacer algo simple, complicado, sino hacer de lo complicado algo simple. Por eso, en el Claustro de San Agustín se vivió el primer workshop de matemáticas in análisis. El Caribbean Workshop in Análisis se vivió en el Claustro de San Agustín, espacio que contó con docentes y matemáticos puros de diferentes universidades a nivel nacional, quienes socializaron sus investigaciones con colegas y demás invitados. Héctor Chaparro, docente de matemáticas y organizador de este espacio, nos habló sobre esto. Alguna de estas investigaciones está, por ejemplo, la mía, donde estoy investigando la transformada de Laplace y su acotación en diferentes espacios del LP. También, por ejemplo, el profesor René Castillo nos va a hablar sobre la transformada de Hilbert y diversos autores nos van a dar muchos más temas de análisis matemático. Asimismo, Chaparro nos contó cómo las matemáticas nos acompañan en cada actividad que realizamos. Ok, no, para nada, pues obviamente los matemáticos estamos interesados, pues los matemáticos puros, por así decirlo, en la teoría, pero toda esta teoría aplica, la transformada de Laplace aplica precisamente para que esta voz llegue al micrófono y demás, se pueden usar transformadas de Laplace, Fourier y demás. Los celulares aplican transformaciones lineales para cuando tú giras y ves la fotico que gira, todo eso es una transformación lineal y allí está la matemática, nos permea todos los días. Por su parte, Margot Saras Brown, docente investigadora de la Universidad Sergio Arboleda, se refirió a la relevancia de este tipo de workshops. Primero, estos espacios son sumamente importantes porque nos permiten el intercambio de conocimientos y el intercambio de saberes. Y el impacto que tiene pues es muy grande. De manera inmediata pues el influenciar a otras personas para motivarlos, para que estudien este tipo de carreras que históricamente han sido o han tenido un nivel de admisiones muy bajas y sobre todo siendo mujer
motivar a las niñas y decirles que este tipo de espacios, pues ellas también pueden participar, pueden estar y que son capaces y que pueden hacerlo. Este es el primero de varios encuentros en los que se están trabajando desde la Facultad de Ciencias Exactas, espacios que prometen ser incubadoras de nuevos conocimientos que se puedan aplicar en nuestra cotidianidad. El doctor Yesid Miranda nos habló sobre las principales condiciones de salud que enfrentan las mujeres gestantes en Cartagena. El cuidado prenatal de las mujeres embarazadas es fundamental para el bienestar de los bebés. El doctor e investigador Yesid Miranda, especialista en la obstetricia de alto riesgo, habló de los casos más comunes en la ciudad. Las enfermedades siguen siendo preeclampsia, que es particularmente esa enfermedad en donde solo ocurre durante el embarazo y a la madre tiene una elevación de tensión arterial. Tiene un origen en la placenta, pero particularmente se manifiesta en la madre con elevación de tensión arterial, complicaciones muy severas que incluyen derrames cerebrales, incluyen edema pulmonar y claramente al feto, porque la madre se pone mal, el feto particularmente tiene restricción de crecimiento, no crece, aumenta el riesgo de que el bebé muera intraútero y lamentablemente nos aumenta el riesgo de prematuridad, porque al presentarse esto durante el embarazo, la salida final, si no podemos mejorar a la mamá, es finalizar el embarazo. Y nos toca lamentablemente hacer finalizaciones muy temprano, 30-32 semanas, y eso tiene un impacto. O sea que la preeclampsia viene siendo una enfermedad muy importante, que hacemos mucha prevención y que vamos a hablar de eso seguramente más adelante. Lo segundo, que tiene que ver más que todo con un impacto en el bebé, es la prematuridad. Lamentablemente muchas pacientes, a pesar de que el embarazo va bien, cuando se acerca la semana 30 o 32, presentan con actividad uterina mucho antes de lo que estábamos esperando y tienen un parto prematuro. Entonces el parto prematuro también sigue siendo una de las complicaciones que, aunque no afecta directamente a la madre, sí tiene un impacto en el feto, y es un bebé que nace con 1.200 gramos, con inmadurez pulmonar, con inmadurez cerebral, y eso tiene una consecuencia. Asimismo, dio algunas recomendaciones para estas futuras mamás. Pues claro, aquí es súper importante la consulta preconcepcional, no te imaginas, o sea, generalmente nuestra cultura es llegar al médico con la prueba de embarazo positiva, y particularmente necesitamos que la mujer esté en su mejor momento. El lema sería, si yo quiero el mejor embarazo, pues tengo que estar en mi mejor momento. Entonces, en particular, lo que siempre repetimos, ¿no? Reducción de estrés, mejoría de la dieta y en particular un control prenatal adecuado. Cuando hablo de control prenatal adecuado, es que se debe cumplir lo que dice la norma, y ahí estoy diciendo bastante, quiere decir que yo haga las ecografías correctas en lugares adecuados, ¿vale? Hay una ecografía muy importante que es la ecografía de semana 11-14. Colombia la tiene establecida como ley, y eso permitiría que las madres desde muy temprano puedan saber si su niño viene con una malformación severa, si por ejemplo tiene riesgo de tener un niño con una neuploidía o problemas de cromosomas, por ejemplo síndrome de Down, ¿vale? Y tercero, si ella tiene riesgo de tener las complicaciones que te he mencionado previamente, preeclampsia o parto prematuro. O sea, lo más importante de la obstetricia moderna es que en un buen escenario donde la paciente acuda al control prenatal, entre semana 11-14 podemos reducir dramáticamente todo esto. Yo puedo reducir tu riesgo de preeclampsia porque identifico que tienes un riesgo alto o bajo y hacemos intervenciones para ello. Puedo saber si tienes riesgo de parto prematuro y hago intervenciones en ese sentido. Por lo cual, si todas las pacientes vienen en un momento ideal en la semana 11-14 y luego en la semana 20-24 a una consulta especializada, está demostrado por evidencia científica que podemos obtener muy buenos resultados perinatales. La revisión y el control detallado durante el embarazo es sin duda la mejor decisión para empezar con éxito esta nueva etapa. En reconocimiento al trabajo que realizan las mujeres afrodescendientes en contra de la discriminación racial, la marginación y el sexismo, se celebra cada 25 de julio el Día de la Mujer Afrolatina. Y en la UDC nos sumamos a esta gran fecha. Más allá de mostrar pañoletas o mostrar turbantes o mostrar peinados, estamos conmemorando y estamos celebrando que tenemos una herencia que visibiliza a la mujer afrodescendiente, a la mujer afrolatina, afrocaribeña, todo el liderazgo, todas las capacidades que tienen las mujeres para sacar adelante la economía, la sociedad, la política. Entonces hoy recordamos que la mujer
negra, afrodescendiente, afrolatina ha liderado procesos, sigue liderando procesos que reivindican el lugar de la mujer, que reivindican los roles de la mujer. Las trenzas que años atrás eran la ruta para escapar de las haciendas donde eran esclavizadas las mujeres afro, hoy son un símbolo de resistencia. Lucía Plaza, estudiante del programa de licenciatura con énfasis en ciencias sociales y ambiental, creó un emprendimiento con el que busca resaltar la lucha y la fortaleza de estas mujeres afro. Hoy inicié mi emprendimiento sin ánimos de lucro, con el fin de hacer sentir bien a las personas, ¿sabes? Las mujeres afro tenemos una carga y una responsabilidad muy grande, en el sentido de que somos criticadas, nos juzgan por nuestro cabello, por cómo nos vemos. Entonces la idea es darles a entender a las mujeres afro, a las mujeres de cabello rizado, de cabello crespo, que su cabello, tal cual y como es hermoso, está bien y es necesario poder aceptarlo. Y sobre todo también con los peinados se hace referencia a toda esta herencia africana que tenemos y a que lo que en un día fue un símbolo de esclavitud, hoy es un símbolo de la libertad y de la reivindicación de la estética afro. Sherlyn Baiter, egresada del programa de Contaduría Pública y creadora del emprendimiento Etnia by Pelu, nos contó un poco del significado de los turbantes para las mujeres afro. El turbante realmente es una pieza multicultural, pero digamos que a nivel histórico, a nosotras como mujeres afro nos corresponde gran parte de esa herencia por todo lo que en su historia abarca. El turbante proviene de hace miles de años, como decía el Joe en sus canciones, en los años 1600, cuando muchas de nuestras mujeres negras, afrolatinas, utilizaban el turbante para resguardar su cabello por varias razones. Uno, por protección de su cabello, por las largas jornadas de trabajo que tenían expuestas al sol para no maltratar tanto los rizos, se colocaban el turbante. Dos, para identificarlas de qué casa provenían, porque ustedes saben que estábamos esclavizadas y entonces esa esclavitud necesitaba tener, digamos, una identificación y el turbante permitía identificar de qué clase y de qué pertenecía a cada mujer. Hoy y todos los días en la UDC trabajamos por resaltar las características de cada comunidad, reconociendo nuestra historia y nuestra identidad. Nuestra productora UDC TV siempre nos sorprende con sus programas llenos de creatividad, pensamiento crítico o nuevos conocimientos. Soy de Cartagena, nací en el barrio de Getsemaní. Yo entré a la Universidad de Cartagena en 1963. Marcaron mi paso por la universidad docentes como el doctor Augusto Tinoco Pérez, magnífico profesor. Cuando yo estudiaba Derecho, mi afición era el Derecho Civil. Me gradué de abogado y el primer negocio que me dieron fue un lanzamiento. Me fue bien durante el proceso, hasta el día que fuimos a hacer el lanzamiento con la policía. Cuando yo vi a los niños llorando, entré a la cocina, no estaban cocinando, eran como las 12 del día, la señora llorando. Yo pedí que suspendieran la diligencia y devolví los honorarios y me aparté completamente del derecho civil. Cogí el penal. El penal tiene esto. ¿Cómo defiendes tú a un hombre que cometió un delito? Si aquí viene una persona a mi oficina a que la defienda, la primera condición que le impongo es que si cometió el delito, tiene que aceptar que lo cometió. Y yo me encargo de lo demás, porque la gente quiere que le resuelvan los problemas con dinero, pagando, con la corrupción. Eso por aquí no pasa eso. Yo tuve aquí casos importantísimos, pero bastante. Por ejemplo, aquí hubo un robo que se le hizo al Banco de la República, el robo del siglo. Yo fui el abogado de 3 personas inocentes, eran funcionarios del banco. El uno era gerente, el otro era su secretario administrativo y el otro cajero principal. 2 fueron al suelto y el gerente fue condenado, pero fue condenado como autor de peculado culposo. El delito consiste
en que se extravían, se pierden los dineros del Estado por imprudencia, negligencia, violación de reglamentos, violación de preceptos, etcétera, del funcionario. Es decir, que no es que el funcionario se hubiese cogido la plata. Yo defendía a 5 policías. Hubo un problema con un italiano, un joven italiano de nombre Giacomo Turra, que eso se demostró, eso se probó. Él falleció a consecuencia de los golpes que él mismo se produjo por causa de la droga. Eso fue todo. Ese negocio me lo gané yo en primera instancia, en segunda instancia y en casación. Yo entré al negocio de último y en la primera diligencia que se practicó, me di cuenta que el testigo era falso. Estábamos hablando de la inspección de policía de Boca Grande. En una época esa inspección estuvo forrada en madera. Uno entraba y los pisos eran de madera. Había una rampa de madera, las escaleras de madera, etcétera, etcétera. Y el testigo, cuando yo lo comencé a contrainterrogar, me contestaba de tal manera que para él esa madera no existía ahí. Es decir, me mostraba el punto en la forma como estaba después de que fue remodelado. Hubo un caso aquí de un señor de apellido Carrillo, que en el barrio Alto Bosque mató a un niño que tenía, entre otras cosas, el mismo apellido mío, niño de apellido Vargas. Los muchachos se ponían a jugar tapitas y a hacer griterías frente a la casa de él, y eso le molestaba. Y él salía y los echaba, etcétera, etcétera. Un día salió, los echó, los muchachos salieron corriendo, y él salió, entró a la casa, sacó un arma de fuego, y cuando los muchachos iban lejos, él disparó hacia arriba, y en el árbol había un niño trepado y lo mató. El abogado de la parte civil era nadie menos que mi profesor, Augusto Tinoco Pérez. Entonces me enfrenté al doctor Tinoco Pérez, pero él cometió un error, que me bajó al niño. Es decir, para convertir el problema en asesinato, él bajó al niño. Se demostró a través de medicina legal, por el recorrido de la bala, que el niño estaba en el árbol. Condenaron a mi cliente, pero por homicidio culposo, que era lo que había. Este es un libro que se llama Derecho Penal General, donde hago observaciones gramaticales y jurídicas al Código Penal de 1980. Esta materia la dicté yo, o la di yo, en la Facultad de Derecho por más de 15 años, Derecho Penal General. 536 preguntas clave de Derecho Penal. Esta apareció en 1995. Primera edición, segunda edición, tercera edición y hubo una cuarta edición. Esto lo publicó Doctrina y Ley, una editorial de Bogotá. En 1987 escribí 4 temas fundamentales del Código de Procedimiento Penal. La captura y la libertad la escribí en 1987. La cortitis y el jurado de conciencia. Esta es una obra que escribí en 1988. Cuando entre sí y no puedan colocar la palabra acaso, entonces es separado. Si no pueden colocar la palabra acaso, es una sola palabra. Por ejemplo, si yo digo, esto no es gato, sino liebre, es una sola palabra, que yo no puedo decir si acaso liebre. En cambio, si digo, si no vienes, no te pago. Entonces, si acaso no vienes, no te pago. Bueno, borra mi tablero. El derecho penal es bonito, pero cuando se ejerce como lo manda la ley, sin trampa, sin prueba falsa. Fíjense, yo en mi vida fue mucha la gente que como abogado de la parte civil llevé a la cárcel de Ternera, y mucha la gente que saqué de la cárcel de Ternera. Y jamás en mi vida he tenido un guardaespaldas, ni he usado armas,
ni me han amenazado, ni nada, porque si usted actúa como lo manda la ley, usted no tiene problema. ¿Te acuerdas de la ley Perúa? Ah, claro. Pedro me está preguntando que si me acuerdo de la ley Perúa. La ley Perúa, ¿te acuerdas? Era un profesor de Hacienda Pública, vestido entero de lino blanco siempre. Entonces la ley Perúa tenía una anécdota también bien rara. Yo recuerdo que él decía, ya era un hombre como de 70, 80 años, y él decía, yo no me voy a casar porque yo no voy a mantener hija ajena. Y murió soltero. La ley Perúa murió soltero. Y dicen que era más tacaño, que no sé, murió con mucho dinero. Un día dicen que se le presentó un cliente a su oficina. Entonces, cuando fueron a hablar del honorario, él estuvo mirando el Código Civil. Cuando fueron a hablar del honorario, le pidió una suma exagerada al cliente. Y el cliente le dice, anda, doctor, ¿por qué me cobra tanto? Entonces cogió el código, lo cerró y búscalo tú. Ese era Carlos Castillo, se llamaba. Yo considero que el abogado son tres cosas. Una, criterio jurídico. Dos, ética profesional. Y tres, conocimiento del idioma. Es decir, el abogado, ¿qué es lo que hace? El abogado está hablando y escribiendo permanentemente. Hemos llegado al final de Universo U. Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta pronto.